Hola, ¿cómo están? Este 29 de abril se van a cumplir 20 años de la catástrofe, de la tragedia hídrica que inundó a la ciudad de Santa Fe. 20 años de esta tragedia que sin lugar a dudas fue la más profunda, la más importante de la historia moderna de la ciudad de Santa Fe. Hubo gente que murió de consecuencias directas, otra a posteriori por este trauma que ocasionó, pero a todos los santafesinos los marcó de forma directa o de forma indirecta, con sus casas inundadas o ayudando a algún conocido. Lo que no se puede negar es que con el correr de los años vamos a saber que esta inundación caló profundo y marcó a fuego a toda la ciudadanía. Queremos explicar hoy, y lo hacemos junto al ingeniero Marcelo Berrón, que le damos la bienvenida, cómo se inundó Santa Fe, cuál fue el contexto de esa inundación, de esa crecida, y la pregunta final que vamos a dejar para poder entender si esto se pudo haber evitado. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme. Tu tiempo. Bueno, Marcelo, tenemos una explicación, un mapa, pero a priori vos desde el día 1 de la inundación, siendo muy joven, recién recibido, bueno, ya diste tu punto de vista en los medios de comunicación. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste aquel 2003 en la previa de la inundación del 29 de abril, y a posteriori? Bueno, mirá, haciendo una pequeña introducción de en qué consiste el proyecto de la avenida Circunvalación Oeste, es un único proyecto integral que cumple una doble función, una función de comunicación, una función vial y una función hidráulica, de defensa contra las crecidas del río Salado. A ese proyecto único, integral, por cuestiones económicas, se los dividió en tres partes. El tramo 1, que comienza en la salida del puente carretero hasta la autopista, el tramo 2 de la autopista Santa Fe-Rosario, de nuevo hasta la Ruta Nacional 11, enfrente del country del Jockey Club. Esa obra es una obra vial y una obra de defensa. La obra vial, te repito, es de comunicación, y la obra de defensa cumple una doble función. La protección contra las crecidas del río Salado y a su vez 4 cazabombas de este lado y una de este lado para sacar los excesos hídricos desde los reservorios al Salado. ¿Qué pasa? Entre el año 1994 y 1998 se ejecuta la obra. Entre el 94 y el 96, el tramo 1, cuando se estaba ejecutando un 60-70% del tramo 1, le dan a la empresa por adjudicación directa el tramo 2. Y el tramo 3 de defensa, que iba en esta zona, que cerraba el anillo de defensa, nunca se ejecutó. Desde el Jockey y hacia el norte, desde calle Gorostiaga hacia el norte. Desde calle Gorostiaga, que es esta, hasta el Estado de Israel, que tiene cotas naturalmente más altas. Ese tramo tenía una opción de mínima, que eran 1.500 metros de terraplén, que formaban una L en este sentido. Y una opción de máxima, que eran 2.600 metros siguiendo esta curva del río Salado, que después se termina ejecutando un mes después, se empieza la obra definitiva. Ahora bien, el tramo 2 del terraplén de defensa termina en ese punto, que termina en un absurdo, terminaba en un muro de mampostería con forma trapezoidal y venía con 9 metros de altura, y calle Gorostiaga tiene cota 460, o sea, estaba protegida toda esta zona y acá moría en la nada misma, digamos, en el acceso al zona del golf del Jockey Club. Este es el tramo 3 que nunca se ejecutó. Yo siempre hago una analogía vial para que la gente interprete lo que implica no terminar una obra de defensa. Por ejemplo, si la provincia tiene que ejecutar un puente de 100 metros de longitud y ejecuta 90 y lo inaugura, el primer vehículo que pasa se cae al agua y la persona se mata. Bueno, eso es un acto criminal, no haber terminado la obra. Otra, si se ejecutan 100 kilómetros de ruta asfaltada y 90 son asfaltados y los últimos 10 kilómetros no los asfaltamos, termina en un suelo natural, la obra se inaugura,
el primer vehículo que pasa pierde el control en esa zona y la persona se mata. Esto pasó lo mismo, nada más que el vehículo no es un coche, el vehículo es el agua. ¿Está? Uno no sabe en qué momento va a pasar ese agua porque depende de la naturaleza, pero tiene que estar preparado para que en algún momento pase. En este contexto, Marcelo, que faltaba el tramo 3, justo que terminaba, comenzaba este tramo en calle Gorostiaga, fue por ese lugar donde nosotros vemos la flecha roja que ingresó este caudal de agua, este volumen de agua que vos es el parangón con el vehículo. Esto fue avisando, ¿sí?, días antes de ese martes fatídico, 29 de abril, cuando periodistas narraban en vivo y en directo cómo el agua comenzaba a entrar en horas de la mañana a toda velocidad, ruidosa, estruendosa y llevándose todo puesto. Y el agua más que tenemos, loco, y se está juntando con el otro río. Yo no sé qué hacer, yo perdí todo. O sea, yo vivo ahí en Santa Rosa, pero no hay nada. Es todo agua. Vine a ver si encontraba mi gente, ¿me entendés? O sea, y para ver cómo están. O sea, es desesperante esto, loco, ¿no? Se va a inundar todo Santa Fe, va a desaparecer, no sé qué va a pasar. No sé, la verdad no sé qué va a pasar. Bueno, el domingo 27 de abril, a mí me toca pasar por esa zona a las 2 de la tarde. Domingo de elecciones. Domingo de elecciones. A las 14 horas yo pasé por esta zona y había un hilo de agua que ya se estaba colando por calle Gorostiaga. Te digo más, ese día había una retropala color blanca que estaba ejecutando un terraplén de defensa de arena que no tenía más de 1 metro de altura. Cuando los santafesinos estaban en otra cosa, en una elección, y desconocían lo que pasaba realmente. A ver, ¿por qué creció tan rápido? Porque el río Salado tenía un orificio de entrada, pero sin salida. Se formó un río paralelo. El agua quedó represada entre el terraplén de defensa propiamente dicho y las cotas naturales más altas de la ciudad de Santa Fe. Por eso, de tener cero inundación, digamos, ese domingo al mediodía, al pico, que fue el miércoles 30 a las 5 de la tarde, fueron 4 días. O sea, este río paralelo arrasó el oeste de la ciudad en 4 días, generando una situación totalmente atípica. ¿Por qué? Porque hubo 2 metros 46 más de agua dentro del casco urbano de la ciudad que en el río Salado propiamente dicho. El miércoles 30 a las 5 de la tarde se producen las primeras explosiones en este terraplén. Ahí están 1, 2, 3, 4 detonaciones en el tramo 1, en el terraplén de defensa, y estos son 2 cortes que se hicieron con una retroexcavadora sobre la avenida Mar Argentino. ¿Para qué? Para que el agua, que tenía 2 metros 46 más de altura dentro de la ciudad, drene hacia el río y drene hacia este lado. Acá el corte se ve claramente en el momento de la peor situación. Hay una cosa muy interesante que te quiero contar. En este momento, que fue el peor, con el nivel máximo del río en 6 metros 37, y de este lado teniendo 2 metros 46 más de agua, si yo me retrotraigo antes de existir la obra, o sea, al año 1993, donde no existía la obra, y supongamos que hubiera ocurrido una crecida de esta naturaleza, las viviendas que en ese momento, en el momento de la inundación del 2003, tenía 2 metros 46 de agua, sin obra hubiera tenido 0. Quiere decir que el agua hubiera llegado máximo al cordón cuneta. De ahí para abajo, de 2 metros 40 para abajo, nadie se hubiera inundado. Y de 2 metros 40 hacia arriba, sí, obviamente con otra situación. O sea, la persona que tuvo 3 metros en su vivienda, sin obra, hubiera tenido 60 centímetros. Y con más tiempo, Marcelo. Por supuesto, y con más tiempo para poder actuar, porque el agua, justamente en este embalsado natural, en
empezó a correr a gran velocidad y no le dio tiempo a los santafesinos. Exactamente. Por eso, como conclusión, me parece que decirte, no sé si coincidís conmigo, que la obra inconclusa fue peor que la no obra. Por supuesto, fue mucho peor. Fue muchísimo peor. Agravó radicalmente la situación. Quedó represada dentro de la ciudad, dentro del casco urbano de la ciudad. ¿Por qué? Encerrada. Porque tenía un orificio de entrada, pero no tenía salida. La salida se la dio Las explosiones en el mar argentino. las explosiones en el terraplén este y los cortes de las brechas en la mar argentino. Después de un día y medio, se equipararon los niveles, y después de los niveles entre el río y el interior de la ciudad, y después se colocaron grandes bombas para bombear el agua para pasar del otro lado, al río, que estuvieron más de una semana. El río Salado, ¿dio avisos de que esto podía pasar? Sí, paradójicamente el río Salado dio aviso 45 días antes. Concretamente el 15 de marzo del año 2003 fue un pico del río Salado y el agua entró por calle Gorostiaga durante 2 días. El 15 de marzo se ve claramente entrando el agua por calle Gorostiaga y un terraplén de defensa de arena que habrá tenido como mucho 1 metro, 1,20 m de altura. Y otra de las situaciones que te quiero preguntar, el 2007 tuvo otra crecida del río Salado, que inclusive superó el pico de la inundación del 2003. Por 1 centímetro. Por 1 centímetro. La obra en el 2007 ya estaba concluida. El tramo 3, que no se hizo, se terminó. ¿Qué pasó ese 2007? Bueno, paradójicamente 4 años después, con la obra terminada, la obra se ejecutó en menos de 2 meses, el tramo 3 que cerraba el anillo de defensa. 4 años después, con la obra terminada, el río crece y crece con 1 centímetro más de altura, fue 6,38 m. El pico del año 2003 fue 6,37 m. Con esa crecida no entró ni una gota de agua al casco urbano de la ciudad de Santa Fe. Lo que decimos los ingenieros es que se hizo una pericia en escala natural, o sea, se ejecutó en escala 1 en 1, en escala natural, la obra que se tenía que ejecutar en el lugar correcto y con la inundación de diseño. ¿Está? Y en función de eso, no entró ni una gota de agua a la ciudad. Quiere decir que con el terraplén del tramo 3 hecho, en tiempo y forma, no hubiera pasado la catástrofe totalmente evitable que tuvimos los santafesinos en el año 2003. Sí, finalizar, Marcelo, como santafesino, como profesional, como ingeniero, ¿qué te deja de enseñanza todo esto? Mira, yo siempre busqué que se sepa la verdad. Desde el gobierno municipal, provincial y hasta nacional, siempre se quiso pasar como que esto fue una catástrofe natural. Y la realidad, como ya lo expliqué, esto de natural no tuvo nada. La situación de la no obra agravó radicalmente la situación, como ya te lo dije. Fundamentalmente lo que quería era aclarar eso, que se sepa la verdad, porque esto no fue natural. La situación natural hubiera sido muchísimo más leve. En superficie afectada, sin lugar a dudas, menor al 50%. Y en viviendas afectadas o en cantidad de personas, en lugar de 130.000 seguramente hubieran sido no más de 20.000 o 30.000, sin la ejecución de una obra. En aquel momento la continuación de la obra mientras estaban los equipos ahí era una obra que era mover 220.000 metros cúbicos de suelo refulado, que se hacía en no más de 45 o 50 días y que costaba solamente el 3% de lo que costó el tramo 1 y tramo 2 de Avenida Circunvalación Oeste. Y no se hizo. Y no se hizo. Marcelo, muchas gracias por venir y por recordarnos y explicarnos con lujo de detalle lo que pasó 20 años atrás y que vamos a llevar en nuestra historia, bueno, por toda la vida. Gracias.